Como siempre, es un placer estar el día de hoy nuevamente con ustedes para compartir una nueva reflexión que edifique nuestras vidas y nos anime a seguir viviendo nuestras vidas cristianas de la mejor manera. La semana pasada mencionamos solo de pasadita una frase sobre la cual quisiera expandirme un poquito más el día de hoy. Ya el gran rey Salomón, hacía mención en sus escritos de la existencia de estos días malos en los que todos pasamos o todos caemos en algún momento de nuestras vidas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Decíamos la semana pasada que no podemos negar que estos últimos días, ya más de un año para nosotros aquí en México y más de 2 años para el resto del mundo, pues sabemos que ha habido días malos y días muy malos para muchos de nosotros, causados por la pandemia del coronavirus que ha afectado nuestra salud, nuestra economía, nuestra estabilidad emocional, nuestra educación, nuestras relaciones sociales y familiares y tantas cosas más que se han vuelto o se han visto afectadas con esta enfermedad en la que el mundo está inmerso aún hasta el día de hoy. En esta semana podemos también ver cómo países del Medio Oriente, como Israel y el Estado de Palestina, están en medio de días muy malos para su población, muy malos para ellos, puesto que están bajo esa lluvia de ese gran número de misiles explosivos que están atentando sus vidas y sus familias y que está trastornando su día a día, ¿verdad? Entonces todos, como podemos ver, todos tenemos días difíciles. Hay días más difíciles que otros. Estos días son días que nadie espera, estos días difíciles que nadie disfruta. Como dijimos la semana pasada, para algunos de nosotros los días difíciles son escasos en nuestra vida, pero para otros pueden llegar a ser muchísimos los días difíciles que viven, que existen a lo largo de sus vidas. Un día difícil puede ser algo tan sencillo, ¿verdad? Como que, tan sencillo porque hay cosas peores, tan sencillo como que llegas y te encuentras que estás despedido, que pierdes tu trabajo. Un día difícil es un día que un hijo se te enferma. Un día difícil es un día en el que descubres una infidelidad de tu pareja, de tu cónyuge o cualquier otra traición, porque la infidelidad no es la única traición que nosotros como seres humanos podemos sufrir y nos duele y nos trastorna la vida. Sea como sea, cualquiera que sea el concepto que usted o que yo tengamos de un día difícil, ninguno de nosotros deseamos tenerlo. Ninguno deseamos tenerlo, así sean leves, moderados o graves esos días. No deseamos tener esto. La Biblia, ¿qué nos dice de los días malos? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia de los días malos? Vamos a leer Efesios 5, 15 y 16 de la versión Reina Valera. Dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya Efesios hablaba de los días malos, que había días malos. ¿Cuál es el consejo que podemos encontrar para nosotros? El consejo de Dios para estos días malos. ¿Qué es el consejo que Dios nos da? Primero, que miremos con diligencia cómo andamos. Este es el consejo de Dios para los días malos. Mira, ¿verdad? Con diligencia cómo andas.
El segundo consejo es que en estos días malos, no caminemos o no vivamos como necios, sino que hay que vivirlos como sabios. Y tercero, el consejo que también nos da para estos días malos es que aprovechemos bien el tiempo. De esto quisiera agregar solamente que la diligencia es la virtud con la que se combate la pereza, es tener cuidado y activarnos en ejecutar algo. Otra definición de diligencia es la prontitud, la agilidad o la prisa en la que usted o yo nos abocamos a hacer algo, a resolver algo. Creo que podemos resumir que la diligencia es no dejar para mañana los cambios que podemos hacer hoy, que no posterguemos los cambios y lo que tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida, ya que si leemos bien el versículo 15 hacia atrás, o sea, los versículos previos, podemos leer algo muy importante donde Dios está hablando del comportamiento nuestro, cómo debe ser nuestro comportamiento en estos días. Dice así, en Efesios 15, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estos son los versículos previos al versículo 15 que leímos. Lo encontramos en Efesios 7, capítulo 5, versículos 7 al 12. En los días malos, cuando llegan estos días malos a nuestras vidas, debemos mirar rápidamente, con prontitud, cómo andamos delante de Dios. No podemos postergar el mirar hacia adentro de nosotros aquellas cosas que ofenden a nuestro Dios, que ofenden a Dios, que no les son agradables delante de sus ojos, puesto que de Dios viene nuestra bendición, nuestra protección y seguridad en los días malos. En los días malos es cuando más necesitamos que Dios nos bendiga, nos proteja y nos haga estar seguros, como podemos ver en el punto que vamos a ver a continuación, el punto número 2, que vamos a ver acerca de los días malos. El segundo punto que deseo que veamos es que en los días malos Dios nos da esperanza para esos días. Él nos promete que no seremos avergonzados en el mal tiempo. No importa qué tan malo sea este día o estos días que estás tú viviendo. No importa qué tan difícil sea la situación a la que te estás enfrentando. Yo sé que hay días que uno siente que se quiere morir o que se va a morir con el problema que se le viene encima. Pero en estos días es cuando Dios te promete esperanza. Él te promete que no serás avergonzado en estos días malos y que aún en los días de mucha hambre, de escasez, usted y yo tendremos para comer. Dice Salmos 37, el versículo 18 y 19, dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Créame, estos días difíciles que hemos vivido nosotros en nuestra congregación, del coronavirus y de la escasez económica, y que hemos visto la mano de Dios guardándonos, protegiéndonos, teniendo todo lo necesario para subsistir y para vivir bien.
sabemos como personas, cuando usted lee esto, que usted podrá decir, ay, dice aquí que conoce Jehová los días de los perfectos y yo no soy tan perfecto. Usted sabe, yo sé, todos sabemos que no somos perfectos en nuestro andar diario. Todos pecamos en algún momento de palabra, de acción, de omisión, en su mente, en sus pensamientos. Todos nosotros pecamos en nuestro caminar diario. Pero Dios en su infinito amor, como usted lo sabe, ha provisto ya el remedio y la forma de resolver esto. Dios ha provisto quien pague nuestra imperfección. Cristo Jesús. Él ya pagó nuestra imperfección, no solamente nuestra imperfección, pagó nuestros pecados y pagó toda la maldad que pudiéramos nosotros tener. Él en su muerte en la cruz, cuando Él se entregó inocente, sin mancha, cuando Él murió en la cruz, Él pagó por usted y pagó por mí. Ahora lo que nos toca a nosotros, una vez que Jesús ya pagó por nuestro pecado y por nuestra imperfección, es aceptar ese sacrificio, es aceptar que no somos perfectos y que para nosotros poder estar bien delante de Dios tenemos que apropiarnos del sacrificio vicario de Jesús. Nos toca, si no podemos ser perfectos en nuestra manera de vivir, nos toca ser perfectos en nuestro corazón y estar siempre arrepintiéndonos de nuestra maldad. Si cometemos un error, si ofendemos a alguien, si pecamos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos y no pecar más. Y si, como le digo, si fallamos, cada vez que pequemos, volver a arrepentirnos, cada vez reconocer delante de Dios que necesitamos ese sacrificio de Jesús en la cruz. El apóstol Juan escribió para estas ocasiones, para estos momentos en que volvemos a fallar. Él escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 al 2, esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Usted y yo, cada vez que le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, somos perdonados. Por eso le digo, ¿cuál es el camino? Ser perfectos en nuestro corazón, porque en nuestras acciones esto es imposible, pero Dios ya proveyó para usted y para mí el perdón a través de Jesús. Lo que le toca a usted y a mí es arrepentirnos, es pedir perdón y reconocer la maldad que hay en nosotros. Hay muchas promesas en la Biblia para aquellos que caminamos en integridad delante de Dios para estos días malos. Hay muchísimas promesas que nos llenan de esperanza. Quiero leerles el Salmo 84, 11. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Escuche usted, Dios nunca nos quitará el bien a aquellos que andamos en integridad. Dios ha prometido que nunca, que Él nos protegerá y que Él no nos quitará el bien, ni a usted ni a mí, si caminamos delante de Él en integridad. Y por supuesto, usted yo creo que ya está recordando en su casa y diciéndome: pastora, no se olvide, no se olvide del Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los salmos más hermosos, más edificantes para los días malos, para los días difíciles, para los días de aflicción. Es un salmo que usted lo tiene que leer completo, lo tiene que abrazar y lo tiene que poner en su corazón, en su mente, en su alma, porque es un salmo que a todos nos llena
de confort cuando los leemos, cuando estamos pasando por estos días difíciles. Vamos a leer una porción pequeña solamente para recordarlo. Dice Salmo 91 del versículo 3 al versículo 7. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Usted puede seguir leyendo este pasaje completo del Salmo 91, el cual parece que está hecho para este tiempo en que hemos vivido, donde ha habido tantas muertes, tanta gente enferma, tanta gente afectada. Parece que este salmo se escribió para este tiempo. Yo no lo dudaría, porque la palabra dice que Dios nos dejó cada palabra para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para nosotros, para cada uno de los que viviríamos después. Por eso Dios lo dejó escrito. Este salmo es tan reconfortante para los días malos, cualquiera que sea, cuando el temor y la inseguridad tocan a nuestra puerta, y no quería yo dejar pasar este momento para recordarlo y que nos anime y nos llene de esperanza, sea cual sea la situación que tú estés viviendo, el momento que tú estás viviendo, el problema que tú estás viviendo, que sientes que el mundo se te viene encima, que no hay esperanza para ti. Yo quiero decirte, sí hay esperanza. Dios ya proveyó la salida a tu problema. Solamente tienes que acercarte a Dios y arrepentirte de cualquiera de las cosas que te ha llevado a esa situación. Yo quisiera, ya para terminar esta reflexión, enfocarme ya no en los días malos, sino en los días buenos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los días buenos? Porque la Biblia nos habla de ver días buenos. Y creo que la intención de todos no es saber nada de los días malos, sino la intención de todos nosotros es tener días buenos en nuestra vida. Días buenos, días muy buenos, los mejores que podamos tener. Vamos a ver un versículo de Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 10, dice esto. Porque el que quiera amar la vida, ¿quiere usted amar la vida? Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Yo quiero amar la vida y quiero ver muchos días buenos. Entonces el consejo de Dios para mí, para usted, si usted quiere ver estos días buenos en su vida, volvemos nuevamente a encontrarnos con este consejo ya repetitivo de parte de Dios de cuidar nuestra lengua. Nunca, usted jamás se va a arrepentir de haberse quedado callado. Bueno, tal vez en alguna ocasión en su vida, tal vez, pero el 99.999% de las veces que usted se quede callado, usted no se va a arrepentir de quedarse callado, de guardar silencio. Sin embargo, le puedo asegurar que de todas las veces que usted hable, que usted diga muchas cosas, muchas veces usted se va a arrepentir de haber hablado o dicho algo en algún momento que usted en ese momento creyó adecuado, que usted creyó que era propicio, que creyó usted que era a lo mejor un comentario muy inteligente, pero al paso del tiempo vimos que ese comentario mejor me lo hubiera callado. Vimos que no fue muy sabio decirlo. Vimos que no fue muy inteligente dejar ver lo que había dentro de mí, dentro de usted,
lo vimos y nos arrepentimos de haber hablado. Pero desgraciadamente, una vez que la palabra sale de nuestra boca, ya no hay manera de desdecirnos, ya no hay manera de comernos nuestras palabras y borrarlas. Una vez que la palabra sale, ya causó aquello para lo que fue enviada, para lo que salió de nuestra boca. Así que creo que usted y yo sabemos que muchas veces en nuestra vida nos hemos arrepentido de haber dicho algo. Y más si fue en un momento enojados, llenos de ira, llenos de frustración, llenos de indignación. Créame, no es muy aconsejable cuando uno está inestable emocionalmente hablar en ese momento. Lo mejor es callar, analizar bien, ya que se pase aquella exacerbación de nuestras emociones, pensarlo bien y pensar si es conveniente. Si no, nos vamos a arrepentir después de que salga de nosotros ese pensamiento que lo hemos tenido por tanto tiempo ahí, o ese comentario que en algún momento puede romper relaciones con otras personas. Pero este versículo que leímos ahorita de el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, no viene aislado, viene dentro de un contexto. Pero ¿en qué contexto encontramos este versículo? Este versículo quisiera yo que viéramos todo el pasaje en el que está inmerso, todo el pasaje. Porque usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver con los días malos, verdad? Quiero ver días buenos, pero Dios nos está hablando empezamos hablando de ser sabios, ser inteligentes en los días malos, aprovechar bien el tiempo y cambiar lo que teníamos que cambiar. Entonces quisiera que termináramos o nos enfocáramos hacia el final a ver todo el contexto de este pasaje para ver los días buenos. 1 Pedro 3, del 8 al 14, que es lo que está previo al versículo que leímos, dice de esta manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. También dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Yo le agregaría ni grito por grito, ni grosería por grosería, y todo lo que usted le quiera agregar ahí para su vida y para la mía, ¿verdad? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes o si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Termina esto diciendo: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si padeces por causa de la justicia, eres bienaventurado. Pedro nos exhorta a ser de un mismo sentir con las personas que tú convives, con las personas que te rodean, con tu familia, con tu congregación, en tu trabajo. Pedro nos exhorta a ser de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos y amigables. Todo lo contrario a lo que se ve en los días malos. Todo lo contrario a lo que se produce en nuestras reacciones cuando tenemos días malos, en el que el egoísmo nos brota, nos sale, en el que el egoísmo es observado en todos aquellos que tienen su esperanza
Tal vez en su dinero, tal vez en sus posesiones, tal vez en el poder, en aquello que me está siendo quitado, tal vez en mi salud, no sé, ¿verdad? ¿Qué es aquello que a ti te hace tener un día malo? ¿Sí? Pero para aquellos que tienen su esperanza en sus riquezas, en sus posesiones, en su poder, en su posición que tiene, claro que su esperanza se ve menguada, claro que su esperanza se ve dañada en esos días. ¿Por qué? Porque ahí tienen, cuando observan que todo aquello en lo que tienen ellos su esperanza, en lo que sea que mencionamos, dinero, posesiones, poder, cuando esto es tocado, cuando esto es minado, se sienten desesperados porque no lo quieren perder. Se sienten desesperados por perder aquello que había sido su tesoro. Sin embargo, usted y yo sabemos que para nosotros los cristianos, nuestro tesoro es nuestro Dios. Nuestra heredad está en el reino de Dios. Ahí es donde estamos haciendo tesoros para nuestra vida eterna. También nos dice lo que leímos anteriormente, que en estos días malos no le devolvamos a la gente mal por mal. Están pasando un momento difícil y no saben cómo responder. No le devolvamos mal por mal. Es un sacrificio, es un esfuerzo, pero nosotros somos llamados. Pedro nos exhorta a que seamos bendición para todos aquellos, aún para aquellos o con aquellos que no se comportan tan bien con nosotros, que no tienen la paciencia, que no tienen la tolerancia, que a veces nos hablan ásperamente. No sé cuál sea la forma de responder, pero la Biblia dice que no le devuelvas mal por mal. No le grites a aquel que te gritó. No le respondas mal a aquel que te está ofendiendo. Seamos bendición para cada uno de ellos. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Fuimos llamados, usted y yo, fuimos llamados para heredar la bendición de nuestro Dios y para hacer bendición a los demás. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En los tiempos y en los días malos, más bien quiero englobar, porque a veces, como yo le decía, no son solamente días malos, a veces son tiempos malos. En estos tiempos malos y en estos días malos, son tiempos de hacer el bien y ayudar a los que nos rodean, al prójimo que está a su lado. La Biblia misma reconoce que no es fácil en los días malos, sobre todo cuando lo estamos viviendo también nosotros. No es fácil ayudar a los demás, no es fácil bendecir a los demás, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas. Pero la Biblia misma lo reconoce que no es fácil. Pero nos dice, de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿verdad? Vemos que Dios reconoce que comportarse o tener un comportamiento así en estos días es un sacrificio para nosotros. Pero recuerde, usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos capacita y nos ayuda a ser mejores que aquellos que no lo tienen. Me despido de usted animándole a enfrentar estos días malos que pueden venir, que tal vez ya estén aquí o que vendrán en un futuro, que los enfrente con valor, con fe y confianza en Dios. Y quiero dejarles por último con esta preciosa frase que encontramos por supuesto en la Biblia y que ya leímos. Voy a combinar dos versículos, terminar con los últimos versículos que leímos y agregarle uno que dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
¿Qué? Pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos confiar en nuestro Dios, quien ya nos dio lo más precioso, que es su Hijo Jesús, quien ya pagó por nuestra redención, quien ya abrió las puertas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, amigos, vivamos siendo bendición, sacando lo mejor de nosotros, dando testimonio del poder de la resurrección que mora en nosotros en estos días, en que el mundo, en que la humanidad, en el que tu vecino, en el que tu familia necesita que tú y yo mostremos lo mejor de nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Espero que sea de gran edificación esta reflexión. Y les recuerdo que si gustan acompañarnos, ya nos estamos reuniendo presencialmente en nuestra congregación. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.